por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos y hermanas, cada domingo de la Cuaresma, la palabra de Dios nos va iluminando en este camino de preparación hacia la Pascua. La Cuaresma no tiene por objetivo salir con imágenes rezando el Vía Crucis. Eso es una práctica de piedad válida, pero la Cuaresma tiene como objetivo celebrar al resucitado. Lo dice San Pablo: si Cristo no resucitó, apague y vámonos. ¿Para qué adorar a un Dios muerto? Y eso es la esperanza que ha predicado la Iglesia desde hace 2000 años, que Jesucristo nos promete la vida eterna. Si no, esto no tendría ningún sentido. ¿Para qué vamos a creer en un Dios que con la muerte se nos acaba todo? Entonces, la esperanza de la Cuaresma es celebrar la celebración más importante de la fe católica, que es ¿cuál? La vigilia pascual, no la domingo de resurrección, la vigilia pascual. La celebración más importante es la noche del sábado santo. Por eso tiene todos esos signos. Y yo donde voy siempre hago todo con las 7 lecturas y todo. ¿No es que es la más importante? Se leen 7 lecturas de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, mostrando cómo la Sagrada Escritura preparaba al pueblo de Israel a la venida del Mesías. La celebración más importante es el sábado en la noche, porque es donde Cristo resurge del infierno, dirían los griegos, del infierno. ¿No? Y como les decía, cada domingo la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, nos va mostrando caminos. ¿Qué nos mostró en el primer domingo de la Cuaresma? Que Jesús fue tentado por el demonio. ¿No? Y algo que a mí ese domingo, hace 15 días, cuando estaba preparando la homilía, comiéndome un par de huevos estrellados, casi me atoro, comiéndome uno, fue cuando el texto de Lucas decía: el demonio llevaba a Jesús de un lado a otro, lo llevó a un lugar alto, lo llevó al templo de Jerusalén. Cuando yo leía eso decía: ¿cómo es que el Hijo de Dios, el Santísimo, permite que el demonio lo lleve de un lugar a otro? Eso es lo que en teología se llama una perícopa teológica. Si eso hizo el demonio con el Hijo de Dios, ¿qué no va a poder hacer contigo y conmigo, hermanos? Padre, ¿por qué será que Dios permitió que muriera toda esa gente en ese campo de exterminio de Jalisco? Esa no es la pregunta. Más bien, ¿por qué el ser humano se aleja tanto de Dios que se convierte en un demonio? Esa sí es la pregunta. ¿Hasta qué punto el demonio es capaz de hacer contigo lo que quiera? ¿No? Y tú se lo permites, que te conviertas en un borracho, en un drogadicto, en un miserable. Ay, el padre habla duro, nos vamos a quejar con el obispo. No es que hable duro, es que te caen pedradas. ¿Hasta qué punto, querido joven, el demonio te hace a ti como quiere cuando consumes droga, cuando dices mentiras y le dices a tus papás que vas para un lado y terminas en otro?
Estos días me preguntaba una persona: padre, ¿qué es lo malo de la mentira? Y yo le dije: lo malo de la mentira es que es construir una vida como cuando uno construye un castillo de naipes, que en cualquier momento se te cae, ¿no? Entonces, ese era el primer domingo de Cuaresma, hermanos. El demonio está ahí y está queriéndote tentar y te va a llevar de un lado al otro. El domingo pasado ya era un Jesús que no estaba en el desierto, estaba en la montaña. Ya no estaba el demonio, estaba Dios. Y fue un lugar tan bonito el de la transfiguración que Pedro dijo: maestro, qué bueno estar aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y yo me preguntaba: ¿por qué Pedrito no estaba en el desierto y por qué no dijo lo mismo hace 8 días? Y así somos nosotros los católicos, ¿no? Nos vamos a una hora santa y nadie te ama como yo, nadie te ama. Ay, Padre, qué bonita vigilia de adoración. Padre, ya escuchó al Padre Arturo Cornejo. Qué belleza de Padre, unas predicaciones estupendas, unas homilías que te llegan al alma, y más si estoy pasando. Padre, ya oyó al Padre Luis Toro. Qué capacidad, qué memoria tiene para responderle con textos bíblicos a los hermanos de otras denominaciones religiosas. Muy bonito, ya, pero ¿cómo transformas eso en tu vida? Y te pasa como a Pedrito: cuando sientes bonito, ahí te quieres quedar. Pero ¿por qué no lo hizo hace 8 días? Se entiende cómo la Cuaresma nos va mostrando un camino de espiritualidad. ¿Qué nos muestra hoy? Hoy también nos muestra muchas cosas. Lo primero, la primera lectura: Moisés se encontraba haciendo ¿qué? ¿Ah? ¿Y quién es el que cuida las ovejas? ¿Cómo se le llama? Pastor, es decir, era alguien que dirigía una comunidad. Y pastoreando sus ovejas se encuentra con Dios a través de la zarza. No les voy a explicar lo que es la zarza, porque si no la misa nos dura 4 horas y yo esta mañana solo comí poco, así que me va a empezar a sonar el estómago. Pero sí vamos a detenernos en Moisés. A mí me hubiera gustado más que en vez de Moisés hubiera sido Samuel el personaje de este texto. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia los nombres van de acuerdo a la misión que tiene. Moisés significa salvado de las aguas. Samuel significa el escuchado por Dios, el oído por Dios. Entonces, no es que yo no quiera a Moisés, pero de acuerdo al texto vendría Samuel, ¿no? Samuel, que en hebreo es Shmuel, el escuchado por Dios. ¿Qué pasa con Moisés? La zarza le dice, o más bien Yahvé le dice: quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado. Ya le preguntaron al padre Reyes en su país cómo entra la gente a estos lugares sagrados. Entran descalzos. Y casi todos los padres de la India celebran la misa descalzos. A veces ve uno gente que entra a estas capillas masticando chicle, hablando por celular, utilizando la casa de Dios como un lugar que fuera por el zócalo para conversar. Entonces aquí viene la primera enseñanza. Queridos hermanos y hermanas, démosle el valor sagrado a las cosas de Dios. Démosle el valor sagrado a las cosas de Dios. Qué dolor en el hígado me da cuando yo entro a las capillas y encuentro gente hasta comiendo y bebiendo, y lo he visto, sabiendo que a un ladito tienen el Santísimo. Porque lo que le da carácter de sagrado al templo no son las imágenes, es la presencia del Santísimo. Quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado. Y entonces uno le reclama a la gente: oiga, deje de masticar chicle, oiga, quítese el gorro, quítese el sombrero.
sombrero. Uy, ese padre cómo es enojón. Te intentan voltear la tortilla porque tú los corriges, porque le dices que eso no está bien. Y esas son las consecuencias de la catequesis de 3 meses, que no les enseñan a vivir las cosas de Dios con espiritualidad. ¿Qué más le dice la zarza o Dios a Moisés? He visto la opresión de mi pueblo, es decir, Dios no es un Dios ausente a lo que te pasa. Dios no es un Dios ausente a lo que a ti te sucede. Padre, entonces, ¿por qué no me escucha cuando le oro? ¿Por qué no me escucha cuanto más le pido? ¿Cuándo te acercas a Dios tú? ¿Te acercas todos los días? ¿Todos los días comulgas? ¿Te confiesas una vez al mes? ¿Rezas el Santo Rosario todos los días? ¿Lees el Evangelio diario? No, Padre, entonces no le pidas a Dios el tiempo que tú no lo das. ¿O a poco yo llego donde el vecino y le digo, oiga hermano, présteme la herramienta? No, buenos días, dormí con usted para que no me salude. Y se dice por favor. Entonces, si para la gente debemos tener un trato formal, ¿por qué con Dios no? ¿No? Moisés nos va mostrando cómo es el camino de acercarse a Dios. Y al final le dice el Señor, yo soy el Dios de tus padres y mi nombre es Yo Soy. No vamos a entrar en el problema del tetragrama, que así es como se conoce en teología, la cuestión del nombre de Dios, si se llama Jehová, si se llama Yahvé, si se llama Adonai, si se llama Elohim, si se llama Elí. No vamos a entrar en eso, porque eso es un tema fuerte y nos va a demorar mucho. Pero aquí nos está diciendo cómo se llama Dios. Yo soy. Cuando uno estudia inglés, hay una característica particular en un tema que se llama el verbo to be. Eso a mí me quitó pelo por aquí cuando lo estudié en el colegio, en la escuela. Si usted entiende el verbo to be, aprende el inglés rápido. ¿Y qué significa to be? Cero estar. Yo soy. A quien le gusta la gramática sabe que esta afirmación de Dios no es solamente un nombre, es el Dios que está en movimiento. Aristóteles lo llamó el motor inmóvil. Pero ¿qué es lo que nos muestra la lectura o la primera lectura, queridos hermanos y hermanas? 2 cosas. Primero, cuando te acerques a Dios, no lo hagas solamente por inercia. Vea, hay gente que viene a la misa hasta en short. Hay gente que viene a la misa en pijama. Descálzate, es decir, prepárate. Ustedes van a una misa, a una fiesta de matrimonio cuando los invitan en pijama. Ustedes van a unos 15 años en short. Entonces yo me pregunto, para aquellos que vienen a misa con la peor ropita que tienen, si para las fiestas del mundo te arreglas, ¿por qué para la de Dios no? Quítate las sandalias, aprende a ubicarte en un lugar sagrado. Segundo, de la primera lectura, Dios no es ausente a lo que te pasa. Dios no es ausente a lo que vives. Eres tú quien te alejas de Dios. Y solamente lo buscas cuando te conviene o cuando te interesa. Y entonces, cuando uno se aprende a ubicar en un lugar sagrado, cuando uno aprende a tener temor de Dios, y cuando uno busca todos los días a Dios, puede experimentar lo que decía el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. ¿Se entiende el camino que nos muestra Moisés? Por eso digo que sería mejor con Samuel, por la traducción o la versión del nombre. ¿Qué nos muestra San Pablo en la segunda lectura? Dice San Pablo, tengan cuidado de no acercarse al agua de la vida y al alimento que no perece. Y utiliza la imagen del agua de la roca y la imagen del maná. ¿Cuál es el agua de la vida? Hermanos, despierten. ¿Cuál es el agua de la vida?
el bautismo. Ay, yo no bautizo a mi hijo, que él crezca y vea si quiere ser católico o si quiere ser otra cosa. Estás privando de que tu niño o tu niña crezca con la presencia de Dios. Y lo está diciendo San Pablo en la segunda lectura. Acérquense al agua de la vida, acérquense al bautismo. Coman el alimento que no perece. ¿Cuál es el alimento que no perece? La Eucaristía. Padre, yo me quiero casar porque quiero comulgar, porque quiero estar en gracia de Dios. Uno nunca sabe, Padre, va y me pase algo y ya se vaya en este mundo sin la presencia de Dios. ¿Y por qué no se casa si se quiere casar? Porque mi esposo o mi pareja no quiere. Pues déjelo. Alguien que te ama va a estar dispuesto a dar contigo el paso definitivo. Eso es cierto. Si usted lleva con ese mamarracho tiempo viviendo en unión libre y además que la está quemando por vivir en adulterio, déjelo. Déjelo. ¿Por qué tiene miedo de casarse? Porque sabiendo que con la bendición de Dios ya no va a tener conciencia de seguir con la queridita. Había una novela, creo que ya lo dije por aquí también, ¿no? Había una novela que nos gustaba a mi hermano y a mí cuando éramos más pequeños, una novela mexicana, La Usurpadora. Entonces cuando llegaban las tardes de la escuela y escuchábamos la televisión, un día llegaré con un disfraz, ¡pum! Ahí estábamos nosotros, ¿no? Y esa frase que le decía la Paola a la hermana, queridita, y así pasa con muchos. Les da miedo que la esposa les vea el celular y le ponen más contraseñas que los bancos. ¿Por qué tienen miedo? Por la queridita, ¿no? Entonces, si tú quieres casarte, si tú quieres participar de acá y tu esposo es el demonio que te está condenando, aléjate de él. Padre, pero es que lo quiere, sí, pero no la quiere usted. ¿Ven que si la quisiera daría el paso definitivo? Pues como nosotros en el seminario, que dijera al obispo, ya llegó el momento en que se ordene. No, padre, todavía tengo dudas. 13 años estudiando en el seminario, no, padre, tengo dudas. ¿No? Ustedes ven que antes yo venía aquí con seminaristas y a los pocos les fui diciendo, hermanito, si tienes dudas, vete, porque esto no es de tuyo. Y lo mismo pasa con los que no se casan o con aquellas parejitas que se llevan a la novia al oscuro. Además de irrespetarlas, ¿por qué les esconde? ¿Por qué les esconde? ¿No? Entonces, ¿entiende, hermanos? Si quieres acercarte aquí, si quieres acercarte a Dios, si quieres comulgar, si quieres llevar una vida de la gracia, y es tu misma pareja la que no te lo impide, aléjate. Que a este mundo llegamos solos y solo nos vamos. ¿No? Entonces San Pablo en la segunda lectura nos está diciendo las dos realidades donde encontramos la zarza de la primera lectura. ¿Dónde encontramos la zarza ardiente? El día que nos bautizamos y cada vez que comulgamos. Y entonces ahí entendemos por qué Jesús está enojado en el Evangelio. Es un Jesús enojado, donde vienen unos y les dicen, maestro, ¿supo la noticia de los galileos que mataron? ¿Por qué le cuentan eso a Jesús? ¿Quiénes eran los galileos? Eran gente religiosa, pero que se había alejado de Dios. Por eso Jesús les dice, ustedes piensan que eso que les pasó es porque son pecadores. Bien hecho, bien que le pase eso, lo tiene merecido. Eso le pasa por adúltera, eso le pasa por pecadora, y tanto que se acerca a Dios, y tanto que se la pasa en la iglesia. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Ustedes creen que eso les pasa por los pecados? Pues a ustedes les pasará cosas peores si no se convierten. ¿Y qué significa convertirse? Convertirse significa cambiar de mentalidad y adoptar una vida nueva.
Eso significa la conversión. Y ese es el llamado que hoy nos hace la palabra de Dios. La conversión, hermanos. Dejen de llevar una vida de pecado. Dejen de llevar una vida alejada de Dios. No crean que por cargar una bendita imagen se van a salvar. Ustedes se van a salvar y yo me voy a salvar si somos capaces de vivir como Cristo nos pide. ¿Y qué nos pide Cristo? Dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. No pide más. Amar a Dios y amar al prójimo. Conviértanse, esposo, conviértase, deje de buscar afuera lo que tiene adentro. Hijos, conviértanse, aprendan a vivir en la verdad, aprendan a ser honestos, aprendan a valorar a sus papás, aprendan a valorar el esfuerzo que ellos hacen por ustedes. Papás, si es necesario darles una bofetada a sus hijos, dénsela. Ay, padre, es que le atrofia su personalidad. Y creen que les hacen un mal. Los hijos no hay que pegarles por cualquier cosa, pero de vez en cuando es bueno recordarles quiénes son los papás. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Conviértanse. Y nos pone como ejemplo la parábola de la higuera. El Jesús que pasa por una higuera y dice: esta higuera no tiene frutos, córtenla. Este católico aquí, ¿qué frutos tiene? ¿Cómo ha sido capaz de amar a su familia? ¿Ha sido capaz de buscar a Dios? No, entonces córtenlo, arránquenlo. Interviene uno y dice: no, Señor, deja primero que revuelva la tierra y lo vuelva a abonar, ¿no? Y Dios nos da esa oportunidad. Entonces, fíjense, queridos hermanos y hermanas, en el camino que hoy nos está mostrando la palabra de Dios. Primero, cuando te acerques a un lugar sagrado, aprende a respetarlo. Segundo, busca acercarte al bautismo y a la Eucaristía. Tercero, lleva una vida de conversión. Aprende a ser una persona nueva. Aprende ya a cortar de tu vida aquello que te hace ser una persona frágil, una persona llena de maldad. Y cuarto, entiende que la fe católica no se mide por cargar imágenes, se mide por la calidad de vida que tú llevas. Y no para que el otro diga: ese es pecador, ese no es pecador, sino para que dentro de ti tú vayas viendo cómo te vas acercando a Dios. Que así sea. Pongámonos de pie, vamos a profesar nuestra fe.